época es bastante compleja. Mi hermano Juan Guillermo y yo, que en ese entonces dirigíamos el periódico, nos tocó salir del país ante inminentes amenazas de muerte. Yo salí del país en febrero, si no estoy mal. Duramos deambulando con mi hermano por España durante esos meses. Yo llegué, si mal no recuerdo, como el 26 de agosto. Yo quería empaparme de los acontecimientos que habían estado ocurriendo en el país, me fui enterando de la prensa, apenas tuve tiempo de hablar con mi mamá. Ella nos comentó que la situación estaba muy delicada, que después del acontecimiento del asesinato de Galán, se tenía la certeza de que el próximo golpe era contra El Espectador. La noche anterior, por ejemplo, hubo 2 o 3 llamadas diciendo que había un camión que estaba fallando, que estaban pidiendo permiso para entrar digamos, al patio de carga del periódico. En ese momento el periódico estaba acordonado, era muy difícil entrar. No sabemos cómo logró pasar el camión hasta ese punto, que era hasta la portería, pero el hecho fue que no se les permitió parquear. Y tengo entendido que ellos estuvieron dando muchas vueltas a ver qué hacían con el camión. Y es cuando deciden parquearlo en la estación de gasolina que quedaba, o sea, el área del Espectador en ese momento era una cuadra completa. Ese día era un sábado y a nosotros nos recogían. Yo tenía ese día el turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Pero ese día sí nosotros no teníamos pues ni en pensamiento. Yo nunca pensé que esto era una bomba, sino que de pronto era que estaba temblando. Sí. Pero me caían vidrios, porque como la cabina tenía los vidrios hacia adelante, hacia medio lado y atrás. Entonces me caían vidrios de todos lados. Ese día yo madrugué, yo llevé a una amiga al aeropuerto y yo estaba en el aeropuerto. Cuando venía de vuelta, subiendo por la 26, fue que se sonó un estruendo, o sea, un estruendo tremendo. Inmediatamente se me vino a la cabeza bomba. Y cada vez que iba subiendo y me iba acercando más a la 68, pues iba viendo que realmente era, o sea, el sitio había sido El Espectador. Entonces lo primero que hice fue desviarme de una vez y llegar al periódico. El primer impacto fue tremendo porque o sea, prácticamente voy a encontrar todo destruido. O sea, la parte de la redacción estaba completamente, los escritorios volteados, vidrios por todos lados, abajo en el primer piso un desastre total. El periódico venía sufriendo amenazas, pero como que uno se ha acostumbrado a eso, ¿no? Uno creía que de pronto no iban a cumplir con esas amenazas. Ya nos había tocado evacuar el periódico varias veces, llamaban a la redacción a hacer amenazas, pero uno creía que eso no iba a suceder. Cerraron toda la avenida 68, uno llegaba hasta la 26 y a mí me dejaron pasar porque me identifiqué como empleado del periódico y me fui caminando hacia el periódico. O sea, las primeras imágenes son fuertes. En el momento pues, de enterarnos, ahí en los 10 minutos ya estábamos hablando con mi mamá. Mi hermano Camilo salió corriendo para el periódico y yo dije, pues no, hay que irnos ya para allá, hay que ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Así fue como llegamos al periódico, encontramos pues la desolación total, vidrios por todas partes, pero a medida que iba entrando uno por el corredor del periódico empezó a encontrar a la gente, los mismos compañeros de trabajo, como una especie de una catarsis inmediata. Empezaron a recoger vidrios, a limpiar los escritorios, a buscar escobas. Yo creo que no se dejó trabajar un solo segundo, había que hacer presencia para volver a manifestar que a pesar de todas las cosas que nos querían hacer, seguíamos estando ahí presentes.
Eso fue pero tan rapidísimo que llegaron los de la Cruz Roja e inclusive me preguntaron, llegaron corriendo y con camilla y todo eso, me preguntaron que qué me había pasado. Yo cuando llegué a mi apartamento me caían vidrios de los recortes en la cabeza, tenía que sacudir. Todos preguntándonos, o sea, ¿por qué llegamos a esto? O sea, ya no es suficiente con haber asesinado a don Guillermo, con haber asesinado a los otros periodistas, a corresponsales. O sea, ya es suficiente daño, ¿por qué más? O sea, en medio de la tragedia hubo fortaleza, hubo gran fortaleza de la gente y todos los empleados empezamos a llegar. La esencia del periódico era como darle el testimonio a quienes nos habían hecho eso, que nos habían derrotado, que habían podido por fin, después de tantas amenazas, tantas muertes y tanta injuria, a poder silenciar al espectador. Y don José, todos llegaron y me impresionó tanto cuando los vi llegar y coger escobas y barrer para poder limpiar medio los escritorios y todo eso, porque eso quedó todo arruinado. Y lo que nos llamó la atención a muchos es que en la parte central del periódico había una virgen y esa virgen quedó, no le pasó nada y estaba en un murito así puesta y la virgen no le pasó nada, como que a muchos nos llamó eso la atención. Don José Salgar, en un momento dado, dijo: nosotros mañana tenemos que salir. Y nosotros dijimos, ¿pero cómo? O sea, esto es, ¿con qué vamos a hacer el periódico? Entonces, en una parte que era fotomecánica, que era un departamento que ahora ya dejó de existir, como ahora es digital, en ese departamento que era donde se levantaban muchos textos de información, se acudieron a unas máquinas de escribir y se empezaron a escribir las notas de... Me acuerdo el titular, Seguimos Adelante, y parte de ese periódico se hizo a la antigua, en máquinas de escribir. Después de, digamos, el periódico siguió, se hizo la edición, todo el mundo se puso el delantal y vamos a trabajar en esto, vamos a limpiar esto, vamos a revivir estas instalaciones de una u otra forma. Se averiguó si la rotativa había sufrido daños, efectivamente sufrió daños. Entonces, digamos, de las 8 unidades que tenía la rotativa, funcionaban 4. Y con esas 4 unidades se imprimió el periódico durante... Yo creo que esto debió ser como unos 4 meses más o menos, 4 o 5 meses. Fue una edición chiquita, pero que de todos modos pues había que hacerla. Con esas limitaciones se hizo, el golpe económico fue muy duro. Y yo recuerdo que Camilo Cano, el hermano menor de Fernando y de Juan Guillermo, se le ocurrió la idea de pedir ayuda afuera. Y ese mismo día, mientras unos hacíamos la edición, Camilo se dedicó a enviar unos fax a la prensa extranjera y fue impresionante la ayuda y solidaridad de los medios impresos de afuera. Todos de una u otra forma pautaron avisos. Yo creo que esa mano que tendieron los periódicos extranjeros le permitió al periódico continuar. Yo creo que si no hubiera habido esa ayuda, el periódico no sale de esa. En ese ambiente, pues algunos mostraron solidaridad, otros trataron como de esconderse o de minimizar las cosas, pero en el fondo pues sí, hubo algunas visitas del ministro de gobierno en ese momento y pues lo de habitual que pasaba en ese entonces, muchas palmadas de apoyo y esto, pero en el fondo había una soledad tremenda.